Señor les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Claro que sí, estamos bendecidos. El Señor es bueno, amén. Y dice que para siempre es su misericordia. Cada día que Él nos da, ¿verdad? Es su misericordia sobre nuestras vidas, ¿verdad? Porque la verdad es que, como digo muchas veces, y lo creo así, tenemos más de lo que merecemos, amén. Somos pecadores que han sido rescatados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, porque Dios es bueno y porque se compadece de nosotros. Su palabra dice que nuestro pecado debería de ser pagado con la muerte, debería de ser pagado con pasar en la eternidad en el infierno. Pero Dios, que es un Dios que se compadece, un Dios que se apiada de nosotros, proveyó un medio, y ese medio es Jesucristo, para que todo aquel que ponga su fe en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y esa vida está en Cristo, dice, por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y dice Juan, esto los escribo para que su gozo sea completo y sepáis que tienes vida eterna, ¿verdad? Y eso es lo que nos fortalece, lo que nos trae gozo al corazón, el saber que tenemos esa esperanza, ¿verdad? Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a ir a la cruz por cada uno de nosotros, que estuvo dispuesto a llevar nuestro pecado sobre de Él, que estuvo dispuesto a llevar la ira de Dios que nos correspondía, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de poder entrar al reino de Dios y ser parte, ¿verdad?, de la eternidad en la presencia del Señor. Y por eso es que, hermanos, nosotros como creyentes, pase lo que pase, debemos de tener un corazón agradecido. Agradecido. Y esa es la voluntad de Dios para sus hijos, que tengan, dice, un corazón agradecido, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, que no nos olvidemos de ninguna de sus misericordias. Por eso el salmista decía, alma mía bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice, el que te corona de sus favores y sus misericordias. Él solamente, y por eso Él solamente merece ser exaltado, amén. Y eso es lo que hemos hecho en esta mañana, y como decía el hermano Manuel, qué bonito se oye el pueblo de Dios cuando le alaba, cuando entra a la presencia del Señor y exalta su nombre y reconoce esas verdades, porque dice, la única razón de mi adoración eres tú, Señor, ¿verdad? El único motivo para vivir eres tú, ¿verdad? Y pues uno debe reconocerlo constantemente, porque es la verdad, y así exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues en esta hora vamos a entrar a la palabra del Señor, vamos a dar comienzo a la clase, a la predicación de hoy. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo. Estamos en Mateo, y la clase pasada terminamos el capítulo 9, vamos a empezar el capítulo 10. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 10 del capítulo 10. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te agradecemos el privilegio que nos das de poder reunirnos como tu iglesia, como tu pueblo santo, para poder adorarte unidos. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros y que está en medio de nosotros para obrar en cada corazón conforme nuestra necesidad, porque tú tienes cuidado de nosotros y sabes nuestra necesidad, Padre. Gracias. En esta hora vamos a compartir tu palabra que tiene poder, tu palabra que, Señor, puede traspasar lo más profundo del corazón para hablar y sembrar la semilla que, Señor, trae vida eterna, trae salvación. Esa palabra que trae fuerza, esa palabra que trae fe, esa palabra, Señor, que transforma, que cambia, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, obre llevándola y abriendo el oído, Señor, de cada uno de nosotros, abriendo nuestros corazones para estar atentos, para oír tu voz y para tomar lo que tú nos das, Señor. Que no seamos oidores solamente, que no tengamos un corazón de orgullo, un corazón, Señor, de alguna manera indiferencia a lo que tú nos dices, sino que en esta hora que nos dispusimos a estar aquí, verdaderamente pongamos todo nuestro corazón a oír tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, la enseñanza de hoy le titulamos Enviados por Jesús. Enviados por Jesús. Hemos visto a través del libro de Mateo, ¿verdad? Vamos en el capítulo 10, pero hemos visto, ¿verdad?, lo que Mateo nos narra acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías prometido, es el Rey prometido al pueblo de Israel. Y Mateo está tratando de dar pruebas, ¿verdad?, de que Jesús es el Mesías que tanto el pueblo de Israel había esperado y que Dios había prometido. Que la fe debería de ponerse en Él porque Él era el cumplimiento de las Escrituras. Amén. Y vemos que después Jesús entra en acción, ¿verdad? Después de que pasa su niñez, nace, pasa su niñez, llega el tiempo en que su ministerio comienza. Y él empieza, ¿verdad?, igual que Juan el Bautista, que preparó su camino y haciendo una invitación a entrar al reino de Dios. Él dice, ¿verdad?, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y está haciendo una invitación a la gente a venir, ¿verdad?, a ser parte de ese reino. Ese es lo que Jesús está haciendo. Esa es su misión principal de Él. El reino de Dios se ha acercado. Dios mismo ha venido a este mundo para abrir las puertas de su reino, para que el pecador que se arrepienta pueda venir y ser perdonado de sus pecados, justificado delante de Dios y aceptado para poder ser parte del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios son buenas noticias de parte de Dios para la humanidad, aunque la humanidad no lo considera así.
porque piensan que Dios es un estorbo para que ellos sigan viviendo y haciendo lo que ellos quieren. Pero en realidad el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo son buenas noticias de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, para todos los seres humanos. Y esas buenas noticias, como les digo, se trata de que en Cristo hay perdón de pecados, hay justificación para salvación. Y todo es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay que pagar nada. No hay que hacer nada, porque no tenemos nada para darle a Dios, ni podemos hacer nada que nos justifique por nuestros propios méritos, sino es a través de la gracia de Dios que se ha extendido a nuestras vidas y la podemos recibir por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, veíamos que Jesús empezó su ministerio y multitudes lo empezaron a seguir. Dice, las multitudes persiguen a Jesús. Los milagros y las maravillas que Jesús estaba haciendo, que estaba obrando en medio de las ciudades, en medio de la gente, en medio de ellos, pues tenían admirados a todos, los tenían sorprendidos. Toda la gente quería estar alrededor de Jesús. Y pareciera que eso, qué bueno, ¿verdad? Pero tristemente solo había algunos que seguían de verdad a Jesucristo. Solo había algunos que eran sinceros en su corazón. Todavía no entendían muchas cosas realmente, pero en verdad se habían arrepentido, habían puesto su fe en Jesucristo. A esos pocos que de verdad le seguían, que de verdad se habían arrepentido, aunque no entendían muchas cosas, no sabían muchas cosas, a esos Jesús les va a encomendar una misión. Y es lo que vamos a ver en este día. La enseñanza pasada terminábamos con esto que decía Jesús: la mies es mucha y los obreros son pocos. Vimos que la compasión de Jesús, ¿verdad?, era real hacia la gente. Cuando veía a todas estas multitudes, Él sintió compasión por ellas. ¿Por qué? Porque Él no solamente veía a aquella gente que estaba coja, ciega, leprosa. Él veía más allá de lo físico. Y Él veía que la verdadera necesidad que ellos tenían era la necesidad de salvación, porque estaban perdidos en sus pecados. Y Jesús, al ver esta necesidad, al compadecerse de ellos, dice que hay muchos que están perdidos en Cristo, que están como ovejas sin pastor, pero falta obreros, porque las almas están listas, la gente está necesitada, pero faltan obreros para ir y llevar el evangelio, ir a llevar la palabra de Dios, ir a llevar la única esperanza que hay para el ser humano. También veíamos que Él dice: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y esto nos enseña la importancia de las oraciones de los creyentes como participantes del plan de Dios de la salvación. Y obviamente Dios es el que salva, Dios es el primero interesado en salvar, por eso dio a su Hijo. Dios va a llevar su obra, aunque nosotros nos hagamos parte de ella o no. Pero se nos muestra aquí cómo Dios nos quiere hacer participantes y cómo es importante para ti, para mí como creyente, orar para que se levanten esos obreros, que vayan y prediquen esta palabra, este mensaje, porque mucha es la necesidad de la gente. Si nosotros aquí estamos llenos de necesidades, tenemos a Cristo, tenemos de dónde agarrarnos, pero hay mucha gente que no tiene a Cristo y está pasando por los mismos problemas que tú o peores, y necesitan oír esta palabra de esperanza, no solamente para recibir fortaleza en estos tiempos,
sino también, hermano, para que pongan su fe en Cristo y ellos puedan obtener la vida eterna que solamente viene a través de Jesús. Entonces, hermano, ¿cómo sabemos que la compasión de Jesús es auténtica por estas multitudes? Porque Jesús no solamente se entristece, como muchas veces nosotros nos lamentamos, nos entristecemos, pero no hacemos nada al respecto. Seguimos con nuestra vida, ¿verdad? Porque lo más importante soy yo y son mis problemas y son mis dificultades. Los demás que se lo arreglen como sea. Siento feo, pero pues que se las arreglen como sea. Pero Jesús tenía una compasión verdadera que lo llevó a accionar, que lo llevó a dar pasos para hacer algo por esta gente que estaba necesitada. La verdadera compasión toma acción, hermanos. No solo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Él iba a seguir cumpliendo su misión de llevar el evangelio mientras estuviera en esta tierra, ¿verdad? Sino ahora él iba a enviar a aquellos que le siguen de verdad, aquellos que confiesan que Jesús es su Señor y Salvador. Él los iba a enviar a anunciar que el reino de Dios se ha acercado, que las puertas del cielo se han abierto, hermano, para el pecador que ponga su fe en Jesús. Ese es el glorioso mensaje. Esa es la verdad de Dios. Esas son las verdaderas buenas nuevas. De eso se trata la palabra de Dios. Muchas veces la iglesia se enfrasca en discusiones, tonterías, cosas secundarias, perdiendo el tiempo y se desenfoca de la verdadera misión, de lo más importante que es compartir el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El verso 1 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si se fijan, aquí dice, llamó a sus discípulos. Había mucha gente, pero él sabía quién verdaderamente se había entregado a él, quién verdaderamente creía en él. Dice, llamó a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz de un maestro. Es alguien que se compromete a seguir el ejemplo y las enseñanzas de su maestro para ser como él. Eso es un discípulo. Un discípulo es un seguidor, alguien que aprende de su maestro. Alguien que aparte de aprender se compromete a seguir esas enseñanzas. ¿Para qué? Para ser como su maestro. Eso es un discípulo. ¿Qué hace Jesús con todo aquel que se convierte a él de corazón? Lo llama, lo instruye y lo capacita para la misión. Porque sí nos salvó, nos rescató de la condenación del infierno, pero mientras estamos aquí tenemos un propósito para él. Tenemos una misión, cada uno de nosotros. Jesús llama primero. Él llamó a los... ¿Se acuerdan cómo la palabra dice que estaba caminando y por el mar de Galilea y Pedro y Andrés estaban echando las redes? ¿Y qué les dijo Jesús? Síganme y les voy a hacer pescadores de hombres. Y dice que al instante le siguieron. Y ahí por mismo iba y vio a Jacob y a su hermano Juan. ¿Y qué les dijo? Síganme. Y al instante ellos, dice, dejaron las redes, dejaron a su papá y le siguieron a él. Él te llama primero, pero luego él enseña. Y vemos cómo Jesús, a través del Sermón del Monte, enseñó las verdades espirituales del reino de Dios. Después que ellos le siguieron, pasaron un proceso de él estarles enseñando cómo era y cuál era la voluntad de Dios verdaderamente, porque se había distorsionado
totalmente. Los líderes religiosos habían distorsionado la verdad de Dios. Pero Él se impuso a enseñarles las verdades espirituales del reino de Dios. Los instruyó, dejó que estuvieran caminando con Él, siendo testigos de milagros, siendo testigos de prodigios, siendo testigos de su misericordia, de su compasión, de todo lo que Él hacía, porque Él quería que aprendieran de Él. Entonces Él llama, luego les enseña y los capacita para la tarea, para la misión, ¿verdad? Que todo creyente verdadero tiene, si entiende lo que es la palabra de Dios, si entiende verdaderamente la grandeza de la salvación que ha recibido y si verdaderamente quiere, ¿verdad?, someterse a su Señor, ¿verdad? Todo creyente debe entender que este proceso es para todos. Pero Jesús no nos deja solo. Él te llama, Él te enseña y te capacita con lo que tú necesitas para hacer el llamado que Él te ha encomendado. Dice su palabra que les dio autoridad, les dio poder, en otras palabras, para expulsar demonios, para sanar de toda enfermedad. Ahora, el propósito, hermano, de los milagros y los actos sobrenaturales que Jesús hizo ante las multitudes tenían, hermano, más de un objetivo. No era como nosotros los humanos, o en muchos lugares, aún en el pueblo cristiano, se quieren usar para vanagloriarse, se quieren usar para sacar ganancia de eso, para manipular a la gente. No, las cosas que Jesús hizo y que ahora está encomendando y dando autoridad a los apóstoles, era con un propósito, ¿verdad? Y tenía más de un objetivo. Ahora, ¿cuál era el objetivo uno de los objetivos de Jesús al hacer estos milagros y actos sobrenaturales? Bueno, traer libertad de las aflicciones de la gente, primeramente, ¿verdad?, que estaba sufriendo, porque Él se compadecía de ellos. Él se compadecía del sufrimiento, se compadece del sufrimiento del ser humano. Y ese es uno de los motivos por cuál Él lo hacía. Porque Jesús genuinamente se compadece de la condición del ser humano. Ahora, otro era mostrar el poder y la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual y físico, porque por medio de estos milagros, por medio de estas cosas sobrenaturales, Jesús demostró que Él tenía poder y autoridad sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso liberó a la gente de demonios, ¿verdad? Sanó de toda clase de enfermedades, porque Él es Dios y tiene autoridad sobre lo espiritual y sobre lo físico y sobre todas las cosas. Otro de los objetivos era dar testimonio y cumplir con las profecías que se habían hecho respecto a las señales que iban a identificar y de testificar, ¿verdad?, la autenticidad del Mesías, el Rey de Israel, que el pueblo de Israel tanto esperaba. Ese era otro de los objetivos. Que estas cosas que Él estaba haciendo probaran que Él era quien decía ser el Hijo de Dios, el Mesías, el que el pueblo de Dios estaba esperando. Ahora, autoridad que Jesús demostró es la misma autoridad, ¿verdad?, que Él está dando a sus discípulos para que ellos vayan a hacer lo que Él les ha comendado. Ahora se lo estaba pasando a sus discípulos para que pudieran cumplir con su voluntad, la voluntad de Dios de anunciar el Evangelio de Cristo, que eso vamos a entender y enfatizar en este día que esa es la prioridad, que nosotros no podemos perder de vista, anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como quien dice, ellos, hermano, a los ojos de Jesús, ya se habían graduado, ¿verdad? Habían atendido al llamado, habían atendido a la enseñanza, y Jesús dijo, aquí está su certificado, vamos a trabajar. A los ojos de Jesús, estos hombres imperfectos, inconstantes, de poca fe, estaban graduados para ir a hacer la voluntad de Dios. Jesús, como quien dice, le está diciendo, es tiempo de poner en práctica lo que han aprendido, lo que han visto.
Verso 2 al 4 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si vemos aquí, hermano, en el primer versículo, en el número 1, dice que él mandó, o sea, llamó a sus 12 discípulos. Pero aquí ya en el verso 2 dice los nombres de los 12 apóstoles. Vemos aquí, ¿verdad? Que primero los nombra discípulos, ahora los nombra apóstoles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? Bueno, discípulo, como ya lo vimos, es alguien que aprende de las enseñanzas de su maestro y se compromete a seguir su ejemplo para ser como él. Apóstol es un mensajero, ¿verdad?, que es enviado con una misión específica. ¿Y cuál es esa misión específica? Predicar el evangelio y establecer las verdades espirituales del reino de Dios que les fueron reveladas a través de la enseñanza de Jesús. Entonces hay una diferencia. El apóstol es un mensajero que es enviado a una misión. Ahora, Jesús, como vimos y estamos hablando, veía la necesidad de tanta gente. Y ahora Mies los envía a esa mies, a cosechar. Y estos hombres, hermano, la verdad es que nosotros leemos de ellos y vemos todo lo que Dios hizo a través de ellos, más en unos que en otros, tenemos más información en unos que otros. Pero vemos que estos hombres, hermanos, son hombres comunes y corrientes como tú y como yo. O sea, no hay nada especial en ellos. No hay nada que humanamente pudiéramos decir que los califica para tal misión. Porque muchas veces eso nos viene a la mente a nosotros. No, yo no puedo, yo no sé, yo soy de poca estudio, yo soy de cortas palabras, yo soy vergonzoso, yo tengo esto, yo tengo este. Vea nada más la clase de hombres que Jesús está enviando. Pescadores. Pedro, un hombre inconstante emocionalmente, acelerado, que en un ratito puede decir que está dispuesto a morir por Jesús y en otro ratito lo niega 3 veces. Tomás, incrédulo. Jacobo y Juan, ¿verdad?, con orgullo y queriendo ellos en su vanagloria ser, ¿verdad?, considerados en un puesto más alto que los demás. Toda la clase de defectos, imperfecciones que tú y yo tenemos. Pero aún así, Jesús los envió y les dio el poder y la autoridad para predicar la verdad, la única verdad que trae salvación. Son hombres pecadores, ¿verdad? Mateo era un codicioso ratero, robaba a la gente. Pero pasó Jesús y le invitó, y también dice que no le importó nada. Dejó todo y se fue tras él. Y ahí va Mateo también, graduado del colegio del Señor Jesús, para hacer la misión más gloriosa que un ser humano puede hacer, aunque muchas veces no lo podemos mirar así, que es ser parte de la misión de llevar las buenas nuevas, la única esperanza que hay para
la salvación del ser humano. No somos nada especial, los apóstoles no eran nada especial. Pero aún así se dispusieron y es lo que Dios quiere. Solamente tu disposición y mi disposición. Lo demás Él lo va a hacer. No se trata de lo que sabes, no se trata de lo que puedes. Nada de eso vale. Es lo que Él puede hacer a través de tu vida cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios. Si tú estás esperando saber más, si tú estás esperando estar más capacitado, olvídate. No se trata de lo que tú puedas o sepas, se trata de tu disposición, porque Él es el que lo puede hacer todo en ti. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 29. Dice Pablo aquí: y pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo débil, del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, esto no se trata de lo que nosotros podamos hacer. La verdad es que no somos nada, ni muy poderosos, ni muy ricos, ni muy conocedores, ni muy sabios, ni muy fuertes, ni nada. Dice que de lo menospreciado del mundo, de lo que no tiene valor para el mundo, de ahí Dios tomó, ¿verdad?, a sus obreros para ir a la mies. Es la gracia de Dios, hermano. Es el poder de Dios. Es la sabiduría de Dios. Es la fuerza de Dios, hermano. Todo es de Él. Se trata de Él. Todo es de Él, porque Él es el único que lo hace posible. Y todo es para su gloria. Por eso, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo es para su gloria de Él. No hay lugar para jactancia, hermano. La jactancia es ignorancia y es pecado. Aquel que se jacta, que se vanagloria, que se enorgullece, es un ignorante. Porque lo que puede hacer lo hace porque Dios lo hace. Y aparte de ser ignorancia, está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque le está tratando de robar la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Vemos en estos hombres que no había maestrías, no había especialidades, no había reconocimientos entre la opinión humana que los calificaran, ¿verdad?, para representar la grandeza del reino de Dios. Si le preguntaban a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, ellos iban a decir que ellos eran los que merecían. Ellos eran los que merecían ese certificado de graduación, porque ellos eran los que sabían más, conocían más, eran más elocuentes, se sabían la palabra más de memoria, oraban las oraciones más largas. Pero vemos, hermano, que no se trata de eso, sino se trata de un corazón sincero y dispuesto a obedecer a Jesús y vivir para Él. Es todo lo que Dios quiere. Un corazón sincero y dispuestos para vivir para su gloria. Versos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pareciera, hermanos, que Jesús está haciendo acepción de personas aquí. Él está mandando a sus apóstoles, a los que había escogido para esta
misión y les dice, ¿verdad? Les dio instrucciones, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, dice. Y como le digo, pareciera que Jesús está haciendo aquí excepción de personas, ¿verdad? Como si ante él, ¿verdad?, tuvieran más valor los judíos que los gentiles o las demás gentes que no son judías. Esa impresión puedes tú tener al leer nada más así y no saber todo el contexto de la palabra del Señor. Ahora, los gentiles, para el que no sabe, yo creo que todos saben, son todos aquellos que no eran judíos. Y los samaritanos, ¿verdad?, eran aquellos israelitas judíos que no fueron exiliados por el imperio asirio y quedaron ahí, y el imperio asirio trajo gentes de otros lugares a vivir en ese territorio. Entonces se mezclaron ellos. Y entonces, pues, de alguna manera, como quien dice, los judíos los veían como contaminados, pues no eran judíos puros. Entonces, pues, los samaritanos eran considerados muy mal por parte de los judíos, no los querían nada. Entonces, hermano, eso dice, por el conocimiento, ¿verdad?, que tenemos nosotros de un contexto más amplio de la palabra de Dios, sabemos que Dios no hace excepción de personas y hasta nos manda a nosotros como sus hijos que no hagamos acepción de personas. Entonces, claramente, a través de un contexto más amplio de la palabra, nos damos cuenta que Jesús no está haciendo eso al mandar y dar estas órdenes a ellos. Ahora, sabemos que Dios no hace acepción de personas, y para todas las almas tiene el mismo valor para Él, y que el mensaje de salvación de Jesús es para todas las razas, para todos los sexos, para todas las naciones. Pero Dios, aunque es amor, aunque es justo, es un Dios también de orden. Es un Dios de orden. Y Él nunca viola, ¿verdad?, su palabra, sus promesas, en el nombre del amor. Porque hay muchas veces que, a veces como cristianos, en el nombre del amor queremos violar el orden de Dios. Y eso no va. No va así. Dios es amor, Dios es justicia, pero también Dios es un Dios de orden. Amén. Y Él no viola, no quebranta una cosa por otra. Él todo lo hace perfecto. Y aquí se trataba de orden. Entonces, Dios siempre permanece fiel a su palabra y a sus promesas. Y más adelante Jesús, ¿verdad?, les mandaría a sus seguidores en otros pasajes, ¿verdad?, lo que conocemos como la gran comisión, en la cual Jesús ordena predicar el evangelio, dice, a todo el mundo, porque Dios había prometido que todas las familias de la tierra participarían de la bendición, de la oportunidad de oír el evangelio para salvación. Esa es una promesa de Dios que había dado. Y vamos a Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Vemos entonces que esa misión era algo específica y era única, en las cuales dice que no pasaran, ¿verdad?, por donde estaban los gentiles, no se detuvieran ahí y no pasaran por donde estaban los samaritanos. Pero eso no quiere decir que, ¿verdad?, Jesús estaba haciendo acepción de personas. Simplemente había un orden que Él iba a seguir, porque iba a cumplir con cosas que ya se habían predicho, que se habían prometido, y era necesario que se hicieran en ese orden. Amén. Entonces, Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos entonces que esta es una misión específica, ¿verdad?, para ese momento, que después se abriría, ¿verdad?, para que lo hicieran con todo el mundo.
Ahora, pero antes de cumplir con ese objetivo que vemos aquí, Jesús quería preparar a los apóstoles con una misión específica que solo se limitaba en predicar la llegada del reino al pueblo de Israel. Las ovejas perdidas, al pueblo del pacto, el que recibió la promesa primero. Ellos serían un medio por el cual Dios traería su luz a todas las naciones, como quien dice, su salvación. Jeremías 50, capítulo 6, y vemos aquí nada más cómo es que antes de que Jesús diera esta orden a sus apóstoles que él escogió y mandó en esta misión, ¿verdad? Esto que les dice es de alguna manera confirmando palabras que antes ya había dicho muchos años antes a través de los profetas. Jeremías dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores los hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en callado y se olvidaron de sus rediles. Entonces, hermano, era necesario que ese orden fuera así. La salvación era para todos, pero la salvación primeramente, ¿verdad?, se le había prometido al pueblo de Israel, y ellos iban a ser un medio por el cual Dios, ¿verdad?, traería esa salvación al resto del mundo, hermano. Por eso Pablo, cuando está en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. ¿Sí ve el orden? ¿Verdad? Dice, el evangelio tiene poder para salvar a todos, y es para todos. Solamente tiene que creer. Pero dice, al judío primeramente y también al griego. Entonces había un orden. Sabemos todos que Jesús era ¿qué? En su parte humana, ¿qué era? Era judío, ¿verdad? Entonces, aun cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice en el Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice Jesús. Fíjese, cuando dice vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros, Jesús está incluyendo entre los judíos, ¿me entiende? Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, está diciendo. Le está diciendo, ustedes realmente no conocen a Dios, no tienen toda la verdad, pero a los judíos se les ha revelado toda la verdad de Dios. Dios hizo un pacto con ellos y ellos son el medio que Dios va a usar para, ¿verdad?, promover y extender su salvación a todos el mundo. Entonces, hermano, Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nunca viola el orden establecido por Él mismo. Dios es fiel a sus promesas, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es todo lo que su palabra dice que Él es, pero aún así Él no viola una cosa por la otra. Él tiene un orden. Y nosotros muchas veces queremos violar ese orden y justificarlo por otra cosa. Y no es así, hermanos. No debe de ser así. Dios determinó que la salvación llegaría a ellos primero, ¿verdad? Y por medio de ellos iría a todo el mundo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, verso 1 al 3. Romanos capítulo 3, verso 1 al 3. Amén. Dice Pablo aquí, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, ¿de qué le aprovecha ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice él mismo, contesta, de mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, a ellos se les dio la revelación.
de la verdad de Dios. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha sido confiada la palabra de Dios. El versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que sabemos que no todos han creído en Dios, no todos han puesto su fe en Jesucristo. Te están oponiendo, han sido infieles el pueblo que Dios le confió su palabra, el pueblo que Dios hizo pacto con ellos, han sido infieles, pero porque ellos han sido infieles, ¿Dios va a ser infiel? ¿No va a cumplir lo que Él dijo? Aunque ellos sean infieles, Dios va a cumplir su promesa. Y Él dijo que primero sería a los judíos. Y de ahí iba. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, sí, no se puede negar, como quien dice Pablo. Pero al caso su incredulidad habrá hecho nula, hará quitado la fidelidad de Dios. No, Dios siempre es fiel. Siempre es fiel. Versos 7 y 8. Y yendo, Jesús aquí le está diciendo a ellos en las instrucciones. Y yendo, dice, predicad ¿qué? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dad de gracia lo que recibiste. De gracia recibiste, dad de gracia, perdón. Entonces, hermano, leímos que Jesús los envió y les dio autoridad y poder. El mismo poder que Él usó para hacer milagros, para liberar. ¿Por qué? Porque, hermano, Jesús es la fuente de todo. Nada pasa si Él no lo hace en ti. Entonces era necesario que Él les diera de su poder. Jesús es la fuente. Ahora, ¿para qué les dio ese poder? Para dar testimonio de la autenticidad de su ministerio y de aquel que los envió. Ese era el motivo. No era para que fueran a estar ellos presumiendo o haciendo ganancias por esto, cobrando por las cosas que estaban haciendo. No, no era para eso. Era para que demostraran que su ministerio estaba respaldado por Dios y al mismo tiempo diera autenticidad de la persona de Jesús. Para eso era. Les dio poder para sanar enfermos. Les dio poder, hermano, para limpiar leprosos, resucitar muertos, sacar demonios. Todo eso podían hacer ellos en el nombre de Jesús. Pero aquí también, hermano, podemos observar un orden de prioridades que no podemos pasar de vista. Digo, es muy importante que nosotros entendamos esto. El orden para Dios es muy importante y es importante para nosotros porque nos va a ayudar. Todas las enseñanzas de Jesús, todos sus milagros, tenían un objetivo prioritario y principal: llevar a las personas a entrar al reino de Dios. Él no lo hacía todo eso para quedar bien, para recibir aplausos, para que toda la gente estuviera, ¿verdad?, en completo bienestar. Ese no era su objetivo final. Él iba más allá de lo que verdaderamente importaba. Dice Jesús, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La prioridad de Dios es que se predique el evangelio, porque lo más importante es la salvación de las almas. No es el bienestar físico y terrenal, que al final de cuentas es temporal, y aunque nosotros como seres humanos es lo primero que buscamos, es lo que nosotros queremos, el bienestar físico y terrenal. Eso queremos como seres humanos. Es una realidad. Pero no es lo más importante para Dios, porque al final de cuentas esto es temporal. Lo más importante es lo eterno. Y por eso es tan importante, y por eso Él le dice, y yendo, ir y predicar, diciendo el reino de, no se vayan primero y hagan los milagros. No, lo primero que Él dice, y yendo, prediquen el evangelio, prediquen la palabra de Dios, porque ahí está el poder para salvar, para traer fe al corazón.
El Evangelio, las buenas noticias de Dios, revela en su palabra acerca del perdón y la justificación del pecado para salvación. Por medio de la fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz, por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo principal, esa es la prioridad, ese es el mensaje que tú y yo tenemos que seguir compartiendo. Tal vez no sepamos mucho de teología y explicar como los grandes teólogos y maestros, no importa. Es bueno, pero no es lo más importante. Pero todos aquí podemos decir lo que Jesús hizo. Y de eso se trata, hermano, porque por eso dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio, hermano, predicar el Evangelio debe ocupar la prioridad para aquellos que como los apóstoles se nos ha enviado, se nos ha dado esa misión de compartir el mensaje de Dios a la humanidad perdida. Pero tristemente, hermanos, se pone énfasis más en los milagros. Todos quieren ser parte de los milagros. Hay discusiones y divisiones entre cristianos por desacuerdos en la forma de creer y practicar respecto a los dones que Dios ha dado. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué causa todo eso? Que se olvida lo más importante, se hace a un lado lo más importante, lo de mayor prioridad, lo que tiene el poder para producir la fe que salva, el Evangelio del reino, el Evangelio de Jesucristo. Se hace a un lado por pelearse, por discutir, por yo estoy mejor, yo sé, son cosas secundarias. Y se hace a un lado la prioridad, que es el Evangelio. Hermanos, los milagros no salvan a nadie. Es la predicación de la verdad del Evangelio la que puede salvar a una persona. Si los milagros salvaran, todas las multitudes que seguían a Jesús se hubieran salvado. Pero en vez de salvarse, gritaban, crucifícale, crucifícale. Cuando Pilato lo quiso soltar, ellos decían, no, mejor suelta a Barrabás, pero crucifica a Jesús. Aquel que había hecho muchos milagros, que había resucitado muertos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que los milagros no salvan a nadie. No salvan a nadie. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, verso 36 al 39. Juan capítulo 10, verso 36 al 39 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Si no me creen a mis palabras, crean al poder que estoy demostrando. Crean cuando les muestro y saco los demonios de la gente, cuando levanto a los paralíticos, cuando limpio a los leprosos, cuando resucito a los muertos. Crean a eso. Pero por eso vemos que los milagros no salvan a nadie. Y por eso es que el Evangelio es la prioridad, hermano. Fueron testigos de su poder, fueron testigos de su autoridad, presenciaron los milagros que Jesús hizo, pero se negaron a creer en Él. Se negaron. Y así hay mucha gente que en el tiempo de su aflicción, en el tiempo de sus necesidades, se acerca a las iglesias y quiere un milagro de Dios, pero no quiere creer en Jesucristo. No quiere poner su fe en Él. Juan 10, verso 36 al 39. Vaya conmigo a 1 Corintios, verso 20 al 24. 1 Corintios, capítulo 20 al 24. Perdón, capítulo 1, verso 20 al 24.
Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Porque los judíos ¿qué? Piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿qué? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicar a Cristo crucificado. El evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura para los que no creen, pero para nosotros es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Amén. Aquellos que van rumbo a la perdición, se les hace una cosa loca. Pero para nosotros es lo más precioso y lo más grande. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. El evangelio, hermano, no se compra. El evangelio no se vende. El evangelio no se compra, el evangelio no se vende. Se obtiene por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando se obedece a Jesús, hermanos, se tiene como principal objetivo predicar el evangelio del reino. Si es la voluntad de Dios, si va a ser para que Dios sea glorificado, los milagros, las sanidades y las liberaciones ocurrirán. Si es la voluntad de Dios, si va a ser para la gloria de Dios, no para mi gloria, no para ser visto, aplaudido, entonces los milagros, las sanidades, las liberaciones van a ocurrir, porque Dios sigue siendo un Dios de milagros, un Dios todopoderoso. Pero esto va a pasar en el tiempo de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Juan dijo, esta confianza tengo, que si pido conforme a la voluntad de Dios, Él me oye y Él lo hace. Amén. Pero tristemente, hermano, por la falta de entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios entre los creyentes, muchos abusadores se levantan y manipulan sus emociones de los creyentes por su necesidad que tienen y les venden un evangelio falso lleno de promesas de bienestar físico y prosperidad para engordar sus bolsillos solamente. Pero no predican a Cristo Jesús, al Cristo crucificado, el evangelio, las buenas nuevas. Verso 9 y 10 ya para acabar, dice, no os proveáis de oro ni de plata ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Esta era una misión especial, como hemos estado diciendo, y específica. Y Jesús tenía el propósito de entrenar y preparar a sus apóstoles, porque su tarea de ellos apenas comenzaba, hermano. Y ellos tenían que aprender a confiar y a depender en Dios. Y por eso Jesús les dice, no lleven nada. No lleven nada. Yo les voy a demostrar que yo les voy a proveer para sus necesidades. Ustedes nada más obedézcanme y yo voy a estar con ustedes. Dice entonces, con esto Jesús, como digo, quería enseñar que Dios suple todas las necesidades por medio de la generosidad de aquellos que respondieran al mensaje del evangelio, hermano. Porque aunque el evangelio, ¿verdad? Ahora, aunque el evangelio se recibe de gracia, la palabra de Dios también dice que el que se dedica a predicar el evangelio viva del evangelio. Entonces, asimismo, Dios aprovecha para entrenar a sus apóstoles y así mismo tiempo Dios enseña a los que son ministrados por su palabra de Dios a tener un corazón generoso para ayudar a sostener a los que se dedican con sinceridad y honestidad
a ministrar la obra de Dios, ¿verdad? Por un lado, tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Que Él suplirá todo. Yo doy gracias a Dios porque he podido estar aquí por algunos años ya y no estoy tiempo completo, pero no he necesitado, el Señor ha proveído por medio de mi trabajo más de lo que merezco pero hay siervos que están dedicados completamente y dependen, ¿verdad? Se dedican a alimentar, pues de alguna manera a dedicarse a la obra 100% y obviamente hay necesidades que ellos tienen que cubrir, ¿verdad? Entonces también Dios quiere que aquellos que no por fuerza, no por obligación, no por nada, pero sino también provean para que pues aquellos que se dedican pues tengan para sostener a ellos, su familia y la obra siga adelante. Amén. Entonces, hermano, como conclusión, mi pregunta en esta mañana para ti: ¿eres discípulo de Jesús? ¿Sinceramente le sigues? Piensa bien tus respuestas. ¿Sinceramente le sigues? ¿Tú crees que se te ha encomendado también a ti esta misión? La misión de predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Tú crees que se te ha dado autoridad en el nombre de Jesús para que lo hagas? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué crees tú que es lo que hace falta? Ya vimos que no es la sabiduría, ni la capacidad, ni nada de eso, de uno mismo. ¿Qué es lo que ofrecieron estos hombres? Su disposición y su obediencia. Y lo demás, ¿quién lo hizo? El Señor Jesús. Y es lo único que tenemos que hacer, disponernos. Dios provee lo demás y Él va a hacer lo demás porque es su obra, ¿verdad? Entonces, hermano, acuérdese, la mies es mucha y los obreros son pocos.